mi amor. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo te fue hoy en el carro?
Marta Viviana. Está esquimal aquí, Fernanda, ¿no? Espérate, miramos. Marta Viviana. Doña Olga. Y Fernanda. Bueno, muy bien. ¿Qué me decía por aquí? Me decía Viviana algo, ¿no? Profe. ¿Dónde anoche? Aprovechar la mañana. Y pues no estar acá, mejor solos. Y lo que está diciendo esa vieja, ya la escuchamos todos. Bueno, ojo a lo siguiente. Entonces, recuerden que fundamentalmente, ¿cierto? Pues digamos, yo arranqué con lo que es la parte inicial de los impuestos, hoy la reforma, la ley 1607 de 2012. Ahorita estamos en la exposición de unos proyectos de grado de una chica y ella trajo toda la información desde el año 2009 y le decía yo, pues, ¿qué encontró ahí? Me dijo de todo, de bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, me la agrado escucharla. Porque la idea es que, digamos, uno no entiende cómo cada 2 años están haciendo reformas tributarias y se supone que el periodo presidencial son 4 años. ¿Sí me entienden? Entonces, pero ahí sí no hay nada que hacer. Acuérdense incluso que a nosotros en el 19 hablaron de la 1943 y que de todas maneras le hicieron valer un poco de aparte, ¿cierto? Y luego salieron con la 2010 del 2020, ¿sí me entienden? Entonces, todo ese tipo de cosas uno tiene que ir analizándolas, porque lo importante, también se decía, es que si es procedimental, aplica de una vez para el año, ¿cierto? ¿Estamos ahí? O sea, es de ejecución inmediata, que era lo que decíamos nosotros, que eso hay que hacerlo ya para lo siguiente. Pero, digamos, esta reforma, la 1607, fue, digamos, la primera como reforma estructural, por lo que se decía que tocaban también el procedimiento, ¿no? Y eso casi el procedimiento nunca se ha tocado, se habían tocado era más la parte de lo que son los tributos como tal, ¿listo? Muy bien, ¿en qué minuto queda para terminamos esto y ya arrancamos? ¿Dejamos un título o no? Espere, profe. Sí, profe, el poder de imposición de la con tributos en Colombia. El Tal poder cual, ya. No me El poder de entendí la letra. imposición de El los poder de tributos en imposición de Colombia. los tributos en Colombia. Sí, Ok, señor. entonces ya ahorita miramos esto, terminemos con esta belleza. Creo que les quedan como 25 minutos, creo que fue. Ya pueden cerrar las camaritas si quieren para que no les moleste este chicharrón. Dijimos 25, ¿cierto? Ah, me acuerdo que estábamos más o menos cuando iba a hablar del 190 y pico. 195 de la Constitución, entonces yo creo que es ahí. ¿Sí están viendo ya la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, démosle acá. Profe, pero no se escucha. Introducción del artículo 195 de la ley 1607, No me preocupe modificó que el ahí artículo está. 16 de la ley 814 Ya. para aumentar de 125% a 165% el monto de la deducción especial fiscal cuando se realizan inversiones en o donaciones a los proyectos de cine nacional. Cine. Hermano, hay que seguir haciendo más películas, hay que hacer el paseo 3, el 4, el 5, ¿sí? Y como aumentaron esta deducción, si yo soy un inversionista, yo hago una inversión en un proyecto de ley de cine nacional, ya mi declaración de renta no me van a dejar deducir el 125, el 165. Venga, les voy a aportar para que en el paseo 3 traigan a Brad Pitt y llenemos esa sala, hermano. ¿Sí? Porque Leguizamo no llenó la sala, hermano. ¿A quién le gustó el paseo 2? ¿Sí, no? Tú, medio. Pero miren,
Entonces, están aumentando el beneficio para los inversionistas o los que donan a los proyectos de cine nacional, ¿sí? Entonces, es una reforma tributaria que también trae varios beneficios, y en el IVA sí que trajo beneficios, pero con cosas en pro y en contra, y las vamos a estudiar. Seguimos, régimen de precios de transferencia, esta la voy a pasar un poquito rapidita para llegar al CRE, ¿sí? Después de este, me quedan varias láminas para llegar al CRE. Entonces, ¿qué pasa con el régimen de precios de transferencia? Amigos, artículos 111 a 121 de la ley, modificaron los artículos 260-1 a 260-11 del estatuto, estableciendo las siguientes novedades. Les voy a destacar las novedades en ese tema del régimen de precios de transferencia. Las operaciones sometidas a este régimen ya no son solo las que se realicen con vinculados económicos en el exterior, sino también las que se realicen con vinculados económicos ubicados en zonas francas. Pero miren, es que el artículo 85-1 del estatuto decía algo igual hace rato. Entonces simplemente es como que lo que ya decía el 85-1 lo trasladaron a esta zona de acá de los artículos 260-1 a 260-11. El 85-1 es un artículo como de la ley 1111 del 2006 y que dice que si usted le vende o le compra allá a sus vinculados económicos en zonas francas, que eso tiene que haberse hecho con precios de transferencia, o sea, a precios comparables, para que, claro, porque es que, ¿cuál es la tentación de armar un entramado económico con uno de los del grupo allá en zona franca? Que le venden allá, o él vende bastante y la renta del tributa, ¿qué? Al 15, entonces, eso en el 85-1 tenía la restricción de que eso tiene que hacerse a precios comparables, pero ahorita en este rango los artículos 260-1 y 260-11 también lo mencionan. En los métodos para definir los precios o márgenes de utilidad por operaciones comparables, se eliminó el residual de partición de utilidades, ¿ok? Si existen operaciones de compraventa de acciones entre vinculados, no se aceptará el valor intrínseco como referente de que las operaciones se hicieron a precios comparables. Ya no sirve decir que yo le vendí a mi vinculado en el exterior o en zona franca las acciones que tenían otra empresa y se las vendía a valor intrínseco. No, tienen que usar otro criterio para decir que se hizo a precios comparables. El artículo 260-4 fija ahora con mayor detalle cómo se puede definir si dos operaciones son comparables o no. Se desgastaron ahí explicando cómo es que se va a decir que hay dos operaciones o más que son comparables. El artículo 260-5 dice que la documentación comprobatoria tendrá que estar firmada por revisor fiscal. La documentación comprobatoria. Véase también el decreto 1602 de julio del 2012 que modificó el decreto 4349. ¿Saben en qué consistió este cambio? La documentación comprobatoria ya no hay que tenerla guardada hasta el día en que la DIAN se la pida a uno. No, la documentación comprobatoria ahora hay que entregarla automáticamente. O sea que usted no se salva de hacerla y tenerla que entregar, hermano. Si usted está sujeto a elaborar la documentación comprobatoria, hay unos límites para que usted quede obligado a hacer, unos límites en activos o ingresos para que usted quede obligado a hacer la documentación comprobatoria por las operaciones con sus vinculados económicos en el exterior. El artículo 260-7 indica que ahora será más fácil para el gobierno colombiano definir a los países que a su juicio califiquen como paraísos fiscales, pues es suficiente con que cumpla cualquiera de los criterios allí mencionados y no los dos que como mínimo se pedían en el anterior artículo 260-6. Señores, ahora sí se va a poder disparar el nombramiento de países como países considerados paraísos fiscales. Es que estas normas de que el Estado colombiano podía señalar a un país como país paraíso fiscal estaban frenadas, su aplicación estaba frenada, porque el artículo 260-6 exigía que se dieran dos de las condiciones que se mencionaban allí. Ahora es con que se dé una sola de las condiciones que menciona el nuevo artículo 260-7, ya inmediatamente el gobierno va a poder decir, ese país es paraíso fiscal. Si usted hace operaciones con ese país, con alguien ubicado en ese país, sea o no vinculado suyo, pero porque ese es un país que yo lo voy a considerar paraíso fiscal, mijo, esas operaciones se tienen que someter a... Entonces, ¿qué tal que nos declaran? Entonces, ustedes le compran mucho a ¿qué? Panamá, ¿cierto? Los comerciantes viven trayendo mercancía y mercancías de Panamá. Te van a decir, mijo, si usted me importa, eso es un ejemplo, ¿no? Eso es un criterio que va a tener que decir, Panamá quedó convertido en paraíso fiscal. Entonces las operaciones de que usted me está importando allá, sea un vinculado o no vinculado a usted, pero porque está trayendo de un país paraíso fiscal, queda sometido a régimen de precios de transferencia. Entonces pidas, porque ahorita sí se va a disparar el nombramiento de países como país paraísos fiscales y eso trae más efectos en otras cosas que ya vamos a ver. Se elimina la declaración informativa consolidada. ¿Se acuerdan que estos precios de transferencia usaban dos formularios, 120 y 130? Se acaba el 130.
Solo va a existir el 120, la declaración informativa individual. Entonces, ya no mencionan la declaración informativa consolidada. ¿Sí? Se reducen las sanciones aplicables a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa individual. Les redujeron las sanciones. Es un artículo larguísimo, pero para que usted sepa cómo le van a castigar con sanciones. ¿Esto cuándo genera sanciones? Cuando usted no presenta oportunamente las declaraciones informativas, la que quedó que sí se tiene que presentar, la individual. Cuando usted no la presente o la presenta extemporáneamente, eso es lo que, o si la corrige. Entonces, si no la presenta o si la presenta extemporáneamente o si la corrige, tiene una serie de sanciones y eso lo modificaron otra vez. La idea es que son sanciones más suaves, pero es un artículo larguísimo que hay que leer, artículo 260-11. ¿Listo? Novedades en materia de rentas exentas. Miren, rentas exentas, el artículo 161 de la ley realizó una modificación tácita. Me toca mencionar esto porque esto hasta luego se relaciona con el CRE. Pilas y verás. El artículo 161 de la ley realiza una modificación tácita al 207-2, pues se extiende por otros 5 años más, 2013 a 2017, el beneficio de rentas exentas para las actividades del numeral 8 de ese artículo 107-2, o sea, para los que estén produciendo nuevo software nacional. Eso se acababa en el 2012. El beneficio del numeral 8 del artículo 207-2 se acababa en el 2012. Entonces, ¿qué hicieron? Lo alargaron 5 años más. Y ahí dice, ese beneficio terminaba en el 2012 junto con los del numeral 7, rentas para arrendadores de leasing habitacional, y el numeral 9, rentas de los fideicomisos que vendan bienes raíces para proyectos de interés público. Lo del numeral 7 y lo del numeral 9 sí se fundió. Entonces, lo del numeral 7 y lo del numeral 9 del 207-2 existió hasta el año 2012. Esos dos beneficios ya no se extienden más. El que extendieron, ¿cuál fue? El del numeral 8. Y los de los otros numerales también siguen por unos añitos más, porque los únicos que se morían en el 2012 eran el 7, el 8 y el 9, le alargaron el beneficio al 8. Y el artículo 162 de la ley le agregó al mismo artículo 207-2 otro numeral, para que sean exentas las rentas por intereses que se ganan los fondos de pensiones y cesantías en unas reservas donde deben colocar sus recursos. Además, todas las rentas exentas todas las rentas exentas del artículo 207-2 que sigan vigentes sí se podrán restar en la base del impuesto a la actividad, al menos durante los años 2013 a 2017. Las rentas exentas del artículo 207-2 que sigan vigentes sí se van a poder restar al menos entre los años 2013 a 2017. Porque es que vamos a ver que la base del CRE acepta meter unas rentas exentas, pero no todas. Acepta meter unas rentas exentas, pero no todas. ¿Listo? Otro cambio con las rentas exentas, el artículo 150 de la ley, que ya fue reglamentado, primera reglamentación de la ley 1607. El artículo 150 de la ley 1607, que ya fue reglamentado con el decreto 2763 de diciembre 28, estableció que durante los años 2013 a 2017 serán exentas del impuesto de renta y de ganancia ocasional, pero no exentas del CRE, las rentas ordinarias o por venta de activos fijos poseídos por más de 2 años, que obtengan las nuevas empresas de persona jurídica nacional o extranjera o de persona natural residente o no residente, que se instalen en el territorio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hay que ir a montar el negocio allá, hermano. Allá no hay IVA tampoco, hermano. Allá eso se vende. ¿Cómo era que allá le venden a uno un televisor por 100.000 pesos, pero cuando llegas aquí te dura 3 meses? ¿Listo? Entonces, beneficio para nuevas empresas de persona natural o jurídica que se instalen en... Es que esta reforma tributaria le dio para todo, hasta para ayudar a San Andrés. Esta fue la ayudita. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para las nuevas empresas que se instalen allá? Los requisitos son inscribirse en Cámara de Comercio de esos territorios, en el RUT de la DIAN, y llevar a cabo la totalidad de sus operaciones solo en ese territorio. No es que van a ir a montar sucursales, no. Nueva y que funcione solo allá, nueva. Y que funcione solo allá. En el año de inicio y antes de diciembre 31 deben llevar a la DIAN los documentos del artículo 6 del decreto 2763. Miren, el beneficio es para disfrutarlo solo entre el 2013 y el 2017. Si usted va y monta el negocio en San Andrés en el 2017, pues el 2017 fue el último año, hermano. Así que los que se quieren aprovechar de esto, ¿cuándo tienen que ir? Ya, hermano, ya, para que se alcancen a disfrutar sus 5 años de beneficio, ¿listo? Entonces, en el año en que inicien operaciones deben llevar a la DIAN antes de diciembre 31 los documentos del artículo 6. ¿Esto a qué les suena?
¿Se acuerdan al decreto 4910 de las pequeñas empresas? Casi que calcaron, casi. Pero este beneficio de las nuevas empresas en San Andrés no es igual al de las pequeñas empresas de la ley 1429. Sigamos un momentico. Entonces, llevar los documentos del artículo 6 del decreto 2763, ese artículo tiene un parágrafo, si vinieron los amigos de la DIAN que tomen nota, ese artículo tiene un parágrafo ilógico, pues dice que las que inician en el 2013 deben llevar esos papeles antes de marzo 31 del 2013. Eso yo creo que el tanto copy-paste. Y a las carreras en diciembre 28, porque iban a celebrar el fin del mundo, se les fue eso así, pero eso no tiene lógica. Las que estén haciendo en este 2013, también hasta diciembre 31 del 2013, oportunidad de llevar los papeles. Y luego, antes de marzo 31, siguiente al año en que se va a tomar el beneficio de renta exenta, llevar los documentos del artículo 7 del decreto 2763. ¿Sí? Se va cerrando cada uno de los años en que se va a sacar el beneficio, entonces antes de marzo 31 siguiente, llevar los documentos del artículo 7 a la DIAN. Sigo. Otro requisito, llevar contabilidad en la que se discriminen los ingresos que sí tienen beneficio con sus respectivos costos y gastos y los demás ingresos que no tienen beneficio. Se dedicarán a alguna o varias de las siguientes actividades. Solo se pueden ir a San Andrés a esto, no se pueden ir a traquetear, no. Servicios turísticos, producción agropecuaria, piscícola, maricultura, mantenimiento y reparación de naves, salud, procesamiento de datos, call center, corretaje en servicios financieros, programas de desarrollo tecnológico aprobados por Conciencia, Educación y Maquila. Hasta ahí. Mire a ver si esos negocios le pintan bien a usted y se va para San Andrés y monta eso allá. ¿Listo? C. Al iniciar, contratarán laboralmente en forma directa y sin usar empresas temporales de empleo un mínimo de 20 raizales. ¿Qué son raizales? Esos que hablan, mucho usted no los va a poder dirigir. Venga temprano. No va a poder. 20 raizales o 50 si es para actividades financieras. ¿Ya? Vamos a ver puros negritos de trenzas allá en el banco atendiendo. ¿Listo? Y cada año aumentarán la planta de personal en un 10%. Ah, eso sí. Tienen que ir, empiezan con un mínimo y van subiendo cada año que se tomen el beneficio. Esos nuevos trabajadores no deben venir de empresas con las que exista vinculación económica. Ah, o sea, llevamos a los del interior para allá. No. Ah, o que empresas vinculadas allá dentro de San Andrés, no. A lo largo del año sí sufrirán retenciones a título de renta o ganancia ocasional. ¿Ven una diferencia con la ley de la ley 1429? A las pequeñas empresas de la ley 1429 no se les hace retención, a estas sí se les va a hacer retención. Y las pequeñas empresas de la ley 1429 tienen que mantener un tope de activos y de trabajadores, ¿cierto? Un tope máximo. Estas no tienen topes máximos. Acá pueden empezar como pequeñas y volverse grandes. Y durante los 5 años sacarse los beneficios, ¿ok? Tienen un tope mínimo de trabajadores. No tienen un tope máximo de trabajadores, un tope mínimo de trabajadores. Presentar oportunamente las declaraciones tributarias y la seguridad social. Nota, estas nuevas empresas tienen ventajas y desventajas en comparación con las que se otorgan a las pequeñas empresas. Ahí ya les estoy diciendo entonces. El punto del mensaje aquí es, si usted se va a ir a San Andrés y va a formar una nueva empresa, usted va a tener que decidir por cuál de los dos caminos se va. O se va por los caminos de la ley 1429 o se va por estos caminos de este artículo 150 de la ley 1607, pero no vas a poder usar los dos beneficios al mismo tiempo. Cada ley es distinta, ¿ok? Cada ley es distinta, usted va a escoger. Descuentos del impuesto de renta, aquí hay una novedad. Dice el artículo 60 de la ley 1607, agregó al estatuto el 498-1. Este es importantísimo, miren. Agregó al estatuto tributario el 498-1 para permitir que las personas jurídicas y naturales responsables del IVA en el régimen común, si hacen compras o importaciones de bienes de capital, ¿qué son bienes de capital? Las máquinas productivas, grabadas al 16%, sea en forma directa o mediante leasing financiero con opción de compra, pueden descontar en el impuesto de renta del año siguiente al de la compra. ¿Qué es un descuento? Es un rengloncito que está allá debajo, después de cuando usted ya calculó el impuesto de renta. Cuando usted ya tiene calculado el impuesto de renta, hay un renglón que dice descuento. Entonces, meter allá en el descuento, ¿qué vas a meter? Una parte de ese IVA. Una parte del IVA que pagaste en la compra de tu bien de capital, o sea, de tu maquinaria, tiene que ser bienes de capital. Ese descuento se someterá al límite de los descuentos del artículo 259. Ustedes saben cuál es ese límite, ¿no? Que el impuesto neto de renta, el que queda después de los descuentos, nunca puede ser inferior al 75% del impuesto que saldría si la renta presuntiva hubiera sido la base del impuesto. Ese es el límite del 259. Sin embargo, para poder saber qué parte de ese IVA se podrá tratar como descuento, toca esperar hasta el 1 de febrero de ese siguiente año a que el gobierno publique un decreto donde haga sus cálculos de IVA recaudado en ese año anterior y por cada 10 millones de VT.
Hagan ese cálculo. Por cada 10 millones de VT recaudados en exceso, entonces se dirá que podrá descontar un punto de esos IVAs pagados en los bienes de capital. Entonces, usted compra, vamos a suponer que usted se compra el bien de capital en este 2013, usted está interesado en este descuento, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que esperar hasta febrero primero de qué año? Del 2014, a que el gobierno diga, en el 2013 nos fue muy bien, recaudamos en exceso 20 millones de VTs. Entonces eso nos da para poder descontar ¿cuánto? 2 puntos de ese 16%. ¿Entendieron la regla de juego? Esta es la regla de juego de ese descuento. Ya veo por aquí la monita, y entonces yo los quería mandar al refrigerio, era estudiando el CRE, me va a tocar estudiarlo después del refrigerio, ¿sí? Entonces lo estudiamos después del refrigerio. Sí, miren, entonces déjenme acabar estas laminitas para que después del refrigerio sea solo lo del CRE. Dice, sigamos aquí, el 254, hay otra novedad allí importantísima. El artículo 96 de la ley 1607 modifica el 254, indicando que cuando las sociedades nacionales hayan obtenido rentas en el exterior, sobre las cuales les hicieron pagar impuestos de renta en esos países, entonces podrán restar ese impuesto como un descuento en su formulario colombiano de su impuesto de renta. Ese descuento no puede exceder al resultado del impuesto de renta más impuesto CRE que esas rentas del exterior hayan producido ante el gobierno colombiano. O sea, el artículo 254 es el que me dice que si mis rentas en el exterior pagaron impuestos allá y a mí me toca declararle al gobierno colombiano esas mismas rentas, entonces, porque las tengo que declarar al gobierno colombiano, yo las calculo en una columnita aparte y digo, al declararlas acá ante el gobierno colombiano me están produciendo un impuesto con mi tarifa de impuesto colombiano de tanto. Y a ese impuesto de tanto le puedo restar el impuesto que ya habían pagado en el exterior. ¿Listo? Pero entonces, como ahora las sociedades, hablando de las sociedades colombianas, van a quedar con dos impuestos, con renta y con CRE, entonces le están diciendo, es en el impuesto de renta donde se van a poder restar los descuentos. Solo en el impuesto de renta es donde se van a poder restar los descuentos por este tipo de situaciones, que porque la renta ganada en el exterior había pagado impuestos allá. Es solo en el impuesto de renta. Pero que al momento de definir cuánto descuento le puedo meter a la declaración de renta, sí me dejan tomar en cuenta mis dos impuestos, el de renta más el del CRE. El universo de esos dos es el que yo sumo y digo cuánto descuento puedo meter esto, porque no se puede pasar de esta suma. Listo, lo puedo meter, pero ¿a qué declaración se lo meto? A la declaración de renta, solo a la declaración de renta. ¿Me entendieron esa parte? Un punto muy importante de tenerlo allí para los que sus rentas del exterior las hacen pagar impuestos por allá. La modificación a ese mismo 254 indica que cuando se trate de descontar en el impuesto de renta los impuestos de las rentas por dividendos ya pagaron en el exterior, entonces solo se lo permitirán a los contribuyentes para los cuales sus acciones que originaron ese ingreso por dividendos si las manejan como sus activos fijos y las hayan poseído en su patrimonio por menos de por lo menos 2 años antes. Entonces, si usted es una persona que reside aquí en Colombia, que tiene acciones en el exterior y allá le pagan dividendos y al pagárselos allá le quitaron impuesto de renta de esos países, usted se trae ese dividendo para su formulario colombiano y en el formulario colombiano le va a producir otra vez impuesto, que entonces el impuesto que ya pagó allá en el exterior lo dejan restar acá, siempre y cuando usted sea un accionista que había poseído esas acciones. ¿Por cuánto tiempo? Pues más de eso. Sí, se empezó a ganar dividendos al primer año, hermano, no le van a dejar restar ese impuesto que ya pagó allá. Si la pillaron, un límite muy importante. Es que esto se globalizó, señores. O sea, esto ya tenemos sociedades en Panamá, inversiones en Venezuela, ya con Chávez quebrado. ¿Sí? Es que Willy Colón escribió en el Twitter que Venezuela tiene un presidente Maduro y otro podrido. Así escribió Willy Colón, lean la revista Semana. Sí. El artículo 97, eso sí, ¿no? Sí. El 97, la cogen así, es así. El artículo 97 modifica el 256 para indicar que el descuento que manejan las empresas colombianas que obtienen ingresos internacionales por servicios de transporte aéreo marítimo también tendrá en cuenta el monto del CRE. Ese es un cálculo. Entonces, el CRE va a jugar, lo que usted liquide por el CRE, que va a estar en otro formulario aparte, va a jugar al momento de definir cuánto descuento de impuestos pagados en el exterior se puede meter a su formulario. ¿De cuál impuesto? Del de renta. ¿Listo? Digamos,
Cambios en las tarifas del impuesto de ganancia ocasional. Dice el artículo 94 de la ley 1607 modificó el artículo 240 que contiene la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas del régimen ordinario y que estén por fuera de zona franca, o que si están dentro de zona franca sean usuarias comerciales. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que en zona franca hay 3 tipos de usuarios: usuario operador, usuario industrial y usuario comercial. El usuario operador y el usuario industrial tributan al 15, pero el usuario comercial venía tributando al 33, ahora va a quedar con 22. Entonces, los que estén por fuera de zonas francas y los que estando en zona franca sean usuario comercial, ellos quedaron ahora con tarifa de 25. Los que estén en zona franca y que sean usuario operador, usuario industrial, siguen con 15. ¿Listo? Sí, pero para los años 2013 y siguientes las tarifas quedan así. Las sociedades nacionales y las extranjeras que sí tengan en Colombia establecimientos permanentes tributarán al 25%. Miren estos nuevos efectos escondidísimos importantes. Al bajar la tarifa del 33 al 25, miren lo que dice el paréntesis. Al reducirse esa tarifa, se ordena también reducir todas las normas del estatuto que establecían tarifas al 33% para personas jurídicas. ¿Qué otras normas del estatuto tributario hablaban de 33%? Las de las retenciones en la fuente a personas jurídicas extranjeras o personas naturales extranjeras. Artículos 408 o 406 y siguientes del estatuto. ¿Se acuerdan de eso? Si yo le pago un honorario a un extranjero no residente que se ganó el ingreso aquí, le puedo terminar haciendo retención del 33. Entonces, noten, la reducción de la tarifa hace que todos los lugares donde se hablara de 33% solo para personas jurídicas, en los otros lugares donde el estatuto tributario hablara de 33% para una persona jurídica, una retención en la fuente, por ejemplo, a una persona jurídica extranjera que se ganó un ingreso aquí en Colombia, entonces esa tarifa también se entiende reducida. Esa tarifa de retención también se entiende reducida. Cualquier tarifa de retención que dijera por ahí 33% y aplicable a una persona jurídica se rebaja al 25%. Pero si la tarifa dice 33% y es a una persona natural, no se entiende rebajada a 25%. Se entiende rebajada si ese 33% de retención se lo iban a hacer a una jurídica. Así quedó redactado. ¿Listo? Las sociedades extranjeras que no tengan establecimiento permanente en Colombia sí quedan obligadas a presentar declaración. Si quedan obligadas a presentar declaración, que ya expliqué cuándo pasa eso, tributan al 33%. Esas sí van a seguir tributando al 33%. Las extranjeras que no tengan domicilio. Además, miren, me tienen que tachar una partecita que se me fue equivocada ahí en el material. En el último inciso de esta lámina tenía yo un error para que ustedes me lo tachen. Entonces, ¿cómo queda el último párrafo? El último párrafo dice, además el artículo 106 de la ley modificó el artículo 313 del estatuto reduciendo de 33% a 10% el impuesto de ganancia ocasional para todas las personas jurídicas. Táchenme lo que seguía de ahí para adelante. Táchenme lo que seguía ahí para adelante, que eso era un error que se fue ahí en las láminas. Eso no va ahí, eso era un estudio equivocado de la norma. Entonces tácheme la parte que seguía ahí. ¿Listo? Eso que no alcanza a quedar en el diario oficial. ¿Listo? Ustedes son los congresistas, tachen eso ahí. Entonces, el párrafo termina así. Reducen de 33% a 10% el impuesto ¿de qué? De ganancia ocasional. Miren, eso es una ventajísima impresionante, sobre todo para las sociedades en liquidación. Porque una sociedad bien en liquidación, ¿a qué se dedica? A vender sus activos para pagar sus pasivos. Y como son activos poseídos por más de 2 años, ¿dónde se declaraba eso? En ganancia ocasional. Y como eran activos casi totalmente depreciados y los vendían a buen precio, eso era pura utilidad pura, ¿sí o no? Entonces, esas utilidades estaban pagando ¿cuánto de ganancia ocasional? Entonces ahora le están poniendo el 10. Eso está ayudando muchísimo a la tributación de esos que estaban vendiendo muchos activos. Esa tarifa que se reduce del 33 al 10 es por conceptos diferentes a lotería, rifas y similares. Por conceptos diferentes a lotería, rifas y similares. Porque si una persona jurídica o natural se llega a ganar una lotería, o un concurso, o un premio, la retención de ganancia ocasional y el impuesto de ganancia ocasional sigue siendo el 20. ¿Listo? Sí. Profe. Sí, aquí estoy. ¿Cómo la van viendo? Bien, profe. Un poquito enredado, pero
No, es que fue lo que, Sí, vamos. Un poquito. lo que pasa es que porque de pronto no... Que él habla muy rápido, profe. A Sí, veces es como que no le coge la idea. ¿cómo? De pronto por lo que no han leído las normas, entonces se pierde uno, pero pues igual en la medida que uno va leyendo, pues se va como medio ubicando, ¿no? Que era lo que les decía hoy el proyecto de grado que presentó Estefanía, pues arranca trayendo casi toda la normatividad y haciendo la comparación, ¿cierto?, en cuanto a lo que ha afectado a la persona natural las reformas tributarias. Entonces decíamos que uno no entiende de verdad cómo que si la reforma tributaria la hace un legislador cada 2 años, entonces estamos en la olla, porque eso no tiene sentido, ¿sí o no? Muy bien, vamos a mirar un poquito lo que, entonces, digamos, con lo que hemos establecido en esa primera parte de la ley 1607, ¿correcto? Entonces vamos a mirar esa facultad de esos tributos en Colombia y luego miramos la segunda parte, ¿listo? Esperen un momento. Oye, Ojo a esto. En lo... ya no lo escucho. ¿Cómo? ¿No me escucha? Sí, eso por ahí estaba diciendo Fernanda, profe, que no escuchaba. ¿Pero los demás sí me escuchan bien o no? Sí, profe. Ah, bueno, no, por si la Sí, marca, porque profe. puede ser que como internet se sale como faltón. Entonces miren lo que les voy a poner vamos a ver aquí. Y aquí. Toca no cobrarles con esta vaina, pero toca. Bueno. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Profe. Esta básicamente que está aquí. Miren lo que dice acá. ¿Qué dice aquí arriba? Memorias, Seminario de Actualización, Reforma Tributaria, Ley 1607 del 2012. Eso fue lo que, digamos, el material que me dieron a mí cuando hice ese seminario. Entonces, digamos que la idea pues también es compartir esto a ustedes, pues, para que lo tengan también y lo puedan utilizar. Pero yo lo subo ahí a la plataforma para que ustedes lo descarguen y no me dejen perder la información, ¿vale? ¿Listo? Entonces, mire, estas son las diapositivas que él está utilizando ahí. ¿Por qué les comparto esto? Porque pues igual les puedo dar la ley 1607, que es el decreto, pero es más enredado. Por lo menos él ya se tomó la molestia, ¿cierto?, de leer la legislación e ir acomodándola, ¿cierto?, de acuerdo pues a la necesidad nuestra, que es lo importante. ¿Correcto? Ay, que se trabó esta cosa, ahora no quiere funcionar. No se quiere ir con ustedes tampoco, bueno. Otra vez, qué cosa tan irregular. No les gusta verme a mí, yo. Bueno, muy bien. ¿Ya están viendo, están observando aquí la pantalla? Sí, profe, ahí están Entonces las observen que diapositivas. acá fundamentalmente, ¿cierto? Estas son todas las diapositivas que él está utilizando. No son sino como 102, sí, son 102 hojitas. En cada una pues hay 2 diapositivas, pero lo que les decía, me parece interesante que ustedes tengan este material para que también se puedan documentar. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Algo que quería traerles a colación, espérenme un segundito. Esto me tengo que... es por aquí voy llegando. En la primera diapositiva, en las primeras diapositivas, entramos ahí, entramos todavía. Miren, ustedes observan, ¿cierto? Ahorita estamos hablando de información, ¿cierto?, que tiene que ver con, en este caso, la ley 1607 de 2012. Pero si uno observa, se tocan
diferentes leyes también digamos, mire lo que dice aquí. Ley 963 de 2005, ¿correcto? Los contratos de estabilidad jurídica tributaria. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que esto, yo no es que saque una norma y acabe, arrase con todo lo que había, sino que fundamentalmente se están haciendo modificaciones sobre lo que había, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Y entonces, eso por un lado. Y el otro lado es que, digamos, esta fue una de las reformas que como más duras que ha habido. Y de ahí para acá surgieron las otras que también pues más adelante tendremos, vamos a compartir unos apartes de eso. ¿Listo? De esta manera, esta yo ahora mira cómo se la subo a la plataforma también para que usted la descargue y pues la tengan en su material de estudio, ¿no? Que me parece que es interesante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, concretémonos con nuestro poder de imposición de los, dijimos el poder de imposición de los tributos en Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, quedamos punto aparte. Y decimos Profe, que... espérame un momentico. Espérame. ¿Listo? Entonces decimos que el poder de imposición es la facultad jurídica del Estado para establecer tributos punto seguido, es exclusivo del Estado quien lo ejerce en primer lugar a través del poder legislativo, ¿cierto? Como estábamos hablando, es decir, a través del poder legislativo. El artículo, punto seguido, el artículo 338 de la Constitución Nacional señala, punto seguido, abrimos comillas. En tiempos de paz, coma, solamente el Congreso, coma, las asambleas departamentales y los consejos distritales o municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Punto seguido, puede ser. La ley, coma, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos pasivos, coma, ¿Los qué, profe? sujetos pasivos. Los sujetos pasivos, coma, los hechos y las bases gravables
y las tarifas de los impuestos. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Recuerden que por ahí hablábamos de que el Congreso fundamentalmente es el que tiene el poder de establecer tributos, ¿correcto? Y que él lo podría delegar a los departamentos o a las asambleas departamentales y a los consejos distritales, ¿cierto? Les podría delegar ciertas responsabilidades para el tributo de sus, digamos, de su entorno o de su ambiente territorial, ¿correcto? Entonces, mire, el Congreso emite, ya dijimos, la ley, ¿correcto? Las asambleas departamentales emiten las ordenanzas, no se les va a olvidar. Y los consejos distritales o municipales son los que emiten los acuerdos. ¿Estamos claros? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, es fundamental esto. ¿Por qué? Porque recuerden que, digamos, cada uno de ellos, se dice, ¿cierto?, debe fijar los sujetos pasivos. Obvio. El sujeto activo no, porque si está hablando de una ley, ¿cierto? Pues el sujeto activo, ¿quién va a ser? El Estado. Si es una ordenanza, el sujeto activo será el departamento, y si es un acuerdo, pues el sujeto activo será el distrito o el municipio. ¿Listo? Muy bien. Punto aparte puede ser. El Congreso tiene un poder de imposición ordinario, coma. Perdón, profe, el Congreso tiene. Un poder de imposición ordinario, coma. Es decir, coma, en él radica en forma exclusiva la facultad de imponer tributos. Coma, pudiendo, mediante una ley, facultar a las asambleas departamentales y a los consejos distritales y municipales, o municipales se puede decir, ¿cierto?, para establecer los tributos en sus circunscripciones territoriales. Profe, qué pena, ¿me repite la palabra? ¿Sur qué? Circunscripciones territoriales. ¿Listo? Punto seguido. Estos últimos, o estos dos últimos, ¿quiénes serán? Los departamentos y las asambleas departamentales y los consejos distritales, ¿cierto? Tienen la facultad derivada o en segundo grado
o dependiente del Congreso. Punto aparte. El poder de imposición que ostenta el Congreso, poder de imposición que ostenta el Congreso de la República, coma, no puede transferirse al presidente de la República. Mediante facultades extraordinarias. Punto seguido, puede ser. La Constitución Nacional, en el artículo 150, en el numeral, en el numeral 10, niega la posibilidad de crear impuestos o tributos a través de decretos extraordinarios. A través de decretos extraordinarios emitidos por el presidente de la República. Punto seguido. Asimismo, le está vedado a los ciudadanos derogar una ley a través de un referendo, derogar una ley a través de un referendo, cuando se trate de retirar del ordenamiento jurídico una norma en materia fiscal o tributaria. Punto seguido. Así lo establece el artículo 170 de la Constitución Nacional. Punto aparte. En tiempos de alteración de la paz, el Poder Ejecutivo, en cabeza del presidente de la República,
coma, por medio de decretos legislativos podrá establecer tributos en los casos de estados de excepción estados de excepción. Entre paréntesis coloquemos entiéndase por estado de excepción guerra exterior, coma, conmoción interna, y emergencia económica, coma, ecológica o social. Punto seguir. Es preciso afirmar que esta facultad quedó notoriamente restringida en la Constitución de 1991 o en la Constitución Nacional de 1991. ¿Listo? Recuerden que siempre hemos dicho que la Constitución Nacional es la voz del pueblo. ¿Listo? Muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Pues nos queda claro que es que el presidente no puede, ni el Ejecutivo, pues ni el Legislativo tampoco puede, cuando se le dé la sagrada voluntad, comenzar a crear impuestos, ¿cierto? Porque eso está en la Constitución Nacional. O sea, tiene que estar el Congreso y el que tiene que hacer las leyes y ese tipo de cosas. Pero también es algo importante, ¿cierto? Que nombramos aquí, es que los ciudadanos, nosotros los ciudadanos, tenemos vedado, ¿cierto? No podemos tratar de derogar una ley, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita hablamos de la 2010 o de la, ¿cierto? De la 2010, que es la que está ahorita boca, como dice el cuento, a través de referéndum, ¿cierto? Porque se dice que no podemos hacerlo, sobre todo porque es una ley que habla de tributos, ¿correcto? Muy bien. Me perdió la cámara. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Entonces, fíjese que fundamental, sí. Una vez dice, pero ¿por qué no tratamos de eliminar todas esas leyes? Claro que si nos dieran ese papayazo no pagaríamos impuestos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo siempre he traído a colación y cuando hablamos de que pasamos de el 16% de IVA de la tarifa general y nos clavaron ahí 3 puntos de una, ¿no? Bajamos al 19%. Yo me acuerdo que yo decía, pero un momentico, ¿cuánto nos están aumentando en el sueldo, en el mínimo? E inmediatamente nos están empujando el 3 puntos más de IVA, y en ese momento me parece que fue cuando al Transmilenio le subieron como de 2.000 a 2.200, una cosa así. Entonces yo decía, pues, no tiene sentido. Entonces le aumentan a usted el 6% y ya le van quitando el 10%. ¿Estamos claros? Pero pues igual es la manera como el Estado comienza a conseguir sus tributos. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí o no?
Sí, señor. Alguien me decía que por qué mire, el CRE, alguien decía que ya no existe. Me ha dicho, sí, ya no existe con ese nombre, pero nos pusieron una autorretención, ¿correcto? Que tiene las mismas tarifas, ¿cierto? Entonces, pues igual vamos a mirar entonces la segunda parte de este señor. No se le olvide, Carolina, por favor, cuando falten 15 minuticos me avisas para que puedan salir al otro lado. Llegar a la otra clase así sin estar tan atacados, ¿vale? Ok, gracias. Sí, señor. Bueno, ya espérame, ya le comparto este muchacho. Ahí lo tienen. ¿Están viendo la pantalla ya? Sí, profe. Sí, señor. Ojo que ahí tenemos algo que habla, si ustedes lo alcanzan a ver ahí, el saneamiento fiscal de las declaraciones de 2012 y 2013. Y se me ha pasado una situación también de cuando hablábamos de que usted se invierte en cine nacional, ¿cierto? Le van a reconocer una deducción de 165%. ¿Sí se acuerdan de eso? De la partecita de la lámina. Entonces, si uno comienza a analizar también, fíjese que últimamente hemos tenido mucha producción nacional, ¿no? Porque con la 1739 o la 1819 ya se puede descontar no el 165, sino el 175, o sea, le subieron, ¿cierto? Le subieron de todas maneras 10% más y eso es plata. Entonces las personas que inviertan ahí, yo invertí 100 millones, puedo meter como costo de deducción 175. ¿Es bueno o no es bueno? Buenísimo, profe. Claro, por eso es que si ustedes miran la gorda Fabiola, el Jeringa y todos esos fariseos, Ah, sí, claro. miren, analicen eso y verán, ¿cierto? Hasta el, ¿cómo es que se llama esa loca? El Sábado Felices, es que hace loca, hijo. Ya también tiene su película, ¿cierto? Hassan, todo el mundo tiene película porque con esa deducción, pues ahí se va a librar uno un poco de impuesto. ¿Listo? Muy bien, vamos a entonces a ponerle aquí a este muchacho porque me pongo a quitarle la palabra y tampoco, ¿sí? Fiscal en las declaraciones de renta 2012 o 2013. ¿Listo? Tengo que agotar todas estas láminas porque miren que todo esto tiene luego efectos en el CRE. ¿Listo? Saneamiento fiscal dice, el artículo 163 de la ley modificó el artículo 239-1 para permitir que todos los contribuyentes del régimen ordinario, sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, puedan en sus declaraciones de renta 2012-2013 hacer un saneamiento patrimonial, incluyendo en la zona de ganancia. Se perdió el volumen. Entonces, el primer tema que vamos a ver es el de los cambios en el impuesto de renta de las personas jurídicas. Tratar de encontrar el, porque No me ¿cuántos tengo planes de que cuentas hay en esta Colombia? vaina. Qué cosa tan irregular. Hay como 18 planes de cuenta, 19 planes de cuentas. Saneamiento fiscal en las declaraciones de renta 2012 o 2013. ¿Listo? Tengo que agotar todas estas láminas porque miren que todo esto tiene luego efectos en el CRE. ¿Listo? Se nos perdió. Saneamiento fiscal dice. Saneamiento fiscal. ¿Sí están viendo la pantalla? No, profe. No, profe. Tiene que se partió este muchacho. Ahí va otra vez. Ahora. No, es que este está como. Ahora sí. Sí, profe.
Saneamiento fiscal en las declaraciones de renta 2012 o 2013. ¿Listo? Tengo que agotar todas estas láminas porque miren que todo esto tiene luego efectos en el crédito. ¿Listo? Saneamiento fiscal, dice, el artículo 163 de la ley modificó el artículo 239-1 para permitir que todos los contribuyentes del régimen ordinario sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, puedan en sus declaraciones de renta 2012-2013 hacer un saneamiento patrimonial, incluyendo en la zona de ganancias ocasionales el valor de los activos omitidos o el de los pasivos inexistentes. Con eso se salvan de no tener que declarar esos valores como una renta líquida especial, la cual produce ese impuesto de renta más anticipo al impuesto de renta y hasta una sanción de inexactitud del artículo 647 si es la DIAN la que descubre esos pecados. Entonces, miren, ¿por qué es un pecado tener activos ocultos si usted está obligado a declararlos? ¿O por qué es un pecado incluir en las declaraciones pasivos ficticios si son pasivos mentirosos? Porque con eso esconden los verdaderos ingresos con los cuales han conseguido el patrimonio. Si yo oculto el activo, estoy ocultando el ingreso con el que conseguí el patrimonio. Y hay otros que declaran el activo, pero para no decir que lo consiguieron con ingresos, meten un pasivo mentiroso. Entonces, esos pecados que alguien esté teniendo en sus declaraciones de renta, le están diciendo, los puedes purgar en la declaración de renta 2012 o 2013. Usted va a escoger en cuál declaración. 2012 o 2013. Sobre todo los amigos de Interbolsa, que tenían inversiones en esos fideicomisos del exterior y que no los habían venido incluyendo en sus patrimonios fiscales. Para esos que se les está permitiendo aquí esto, vea, ponga en orden su conciencia y puede estar en paz con Dios y con la DIAN. Si incluye ahora estos activos que había estado ocultando, inclúyalos. Entonces, ¿por qué digo yo que esto es solamente para entidades del régimen ordinario? Porque ustedes recuerdan que las entidades del régimen tributario especial, a las entidades del régimen tributario especial nunca les aplican las reglas de renta por comparación patrimonial. Este artículo 239-1 dice que si a usted le encuentran activos omitidos o pasivos ficticios, eso se lo vuelven renta por comparación patrimonial y se lo meten hasta un rengloncito que está por allá antes de la renta líquida gravable. Antes de la renta líquida gravable hay un rengloncito que dice rentas gravables especiales. El valor de los activos omitidos o de los pasivos inexistentes, si se los descubre la DIAN, se los mete allá. ¿Y eso qué produce? ¡Pum! Aumenta la base del impuesto. Y al aumentar la base del impuesto le produce hasta más anticipo y todo lo demás. Entonces, solo los del régimen ordinario son los que están sujetos a renta por comparación patrimonial. A las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial nunca les ha preocupado eso, o sea que ellas no se tienen que preocupar por esto. Esto es un atractivo para las del régimen ordinario, las que tributan hasta el 2012 al 33, y en el 2013 van a tributar al 25. Entonces, que aprovechen esta oportunidad. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Entonces, en la declaración 2012-2013, mostrar los activos que habían tenido que estar mostrando y quitar los pasivos que habían estado incluyendo, pero que eran pasivos ficticios. El efecto de esos activos ocultos menos los pasivos que eran ficticios, el efecto neto de esas dos partidas, el valor neto de esas dos partidas, llevarlo a la zona de ganancia ocasional. Y en la zona de ganancia ocasional, pues liquidar el impuesto de ganancia ocasional. ¿El problema cuál es, amigos? Que el impuesto de ganancia ocasional en el 2012, ¿cuál es? Para una persona jurídica, por ejemplo, 33. Y si lo haces en el 2013, ¿cuál es el impuesto de ganancia ocasional? Ah, el 10. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿En qué año va a hacer este saneamiento si es de los que tiene este pecado? Usted lo va a dejar para el 2013, pero ¿será que entonces la DIAN no le madruga antes y le audita la declaración 2012 y se le va hondo? Sobre todo si la DIAN ya tiene la lista de los inversionistas de Interbolsa. Entonces, ¿qué van a hacer? A ver, ¿qué van a hacer? Yo creo que así les cueste más aprovechar el 2012 si su pecado es de esos fácilmente rastreables. Si su pecado es de esos fáciles, hágalo en el 2012 y así le cueste más, pero ya puede dormir más tranquilo porque se evita que la DIAN le encuentre eso y se lo convierta en renta líquida. Y renta líquida ya produce ese impuesto de renta. ¿Listo? Ok. Además, si sanean patrimonios que ya estaban... la oportunidad, ese impuesto de ganancia ocasional que se les forme por llevar ese saneamiento a la zona de ganancias ocasionales, se lo van a dejar pagar en 4 cuotas anuales. En 4 cuotas anuales. Casi como el impuesto al patrimonio, ¿se acuerdan?
que se paga en cuotas anuales. El impuesto de patrimonio son 8 cuotas, 2 por año da 2 por 4 da 8 cuotas. Aquí son 4 anuales. Si haces el saneamiento en la declaración 2012, ¿cómo tienes que pagar las 4 cuotas? En el 2013, 2014, 2015 y 2016. Si haces el saneamiento en el 2013, ¿cómo pagas las 4 cuotas? 2014, 2015, 2016, 2017. ¿Listo? Y ya están modificando, ojo, hay un proyecto de decreto con el cual modifican el decreto 2634 de diciembre del 2012, que era el decreto que había puesto los calendarios del año 2013. Y claro, tienen que modificar el decreto 2634 de diciembre porque el decreto salió en diciembre 17 y la reforma tributaria salió en diciembre 26. A propósito de la fecha de la reforma tributaria, diciembre 26, ahí sí Santos ya se curó en salud de que no le fuese a pasar lo mismo que le pasó con la ley 1430, ¿se acuerdan? Que el Diario Nacional la puso a circulación en enero del 2011 y se la demandaron y que no sé qué, y que los efectos iban a correr un año más. Entonces ya Santos aprendió y rapidito sancionó eso y esto salió diciembre 26 del 2012 para que sus efectos sean a partir del 2013, ¿listo? Entonces están modificando con un proyecto de decreto el decreto 2634 que era de diciembre 17 y que tenía los calendarios tributarios del 2013. Los cambios que le están haciendo al decreto 2634 es que ya ponen los calendarios para el impuesto al consumo, y en esta partecita, ahí ponen los calendarios cuatrimestrales o bimestrales o anuales para la declaración de IVA, y también aprovechan para que el que se vaya a acoger al saneamiento del que estoy hablando aquí, que lo vaya a hacer en la declaración 2012, le dicen, la cuota de las 4 en las que tiene que pagar ese impuesto, la cuota del 2013 la vas a pagar con la presentación de la declaración 2012, ese va a ser el plazo, con la presentación de la declaración de renta 2012, ese va a ser el plazo, si usted se acoge a este saneamiento, ¿listo? Y las otras 3 cuotas pues le quedan para los otros 3 años. Sigo. Cambio en la fórmula de las utilidades contables no grabadas en cabeza de socios o accionistas. Esto es recontra ultra importantísimo. ¿Sí? Cambio en la fórmula de las utilidades contables no grabadas en cabeza de socios o accionistas. Entonces miren, el artículo 92 de la ley modificó el artículo 49 del estatuto, indicando que la fórmula para calcular las utilidades contables que pueden entregarse como no grabadas a los socios o accionistas sufrirá grandes cambios a partir del 2013. Ahí quedó faltando que la lámina dijera a partir del 2013. ¿Qué pasa? Hasta el ejercicio 2012, combinando lo que es el artículo 49 del estatuto, el artículo 2 del decreto 567 del 2007 y el artículo 2 del decreto 4980 del 2007, si la fórmula arrojaba un monto máximo distribuible como no grabado, que a la final excedía al valor de la utilidad contable disponible a socios, entonces el exceso no se podía aprovechar en los cálculos de los ejercicios siguientes, excepto si era un exceso formado por la utilización del beneficio de la deducción por inversión en activos fijos productivos. Ahí sí, el exceso que se me formaba en el cálculo del artículo 49, producto de la utilización de esa deducción especial, sí puede afectar la distribución de utilidades de los siguientes ejercicios. Ahora, a partir del 2013, sí será posible que todo ese exceso o una gran parte de él se utilice para afectar los cálculos de las utilidades contables de los 5 años siguientes o de los 2 años anteriores. Entonces, eso se mastica mejor con un ejemplo. A ese sí le hicimos un ejemplo. Vayan a la página, ¿sí? En la parte donde están los ejercicios, y ahí incluso vamos a corregir una cosita, yo lo voy a abrir acá. Este ejercicio, ¿sí? Que dice, está en la página 22, ¿ya lo ubicaron? Dice, ilustración del que será el nuevo cálculo del monto máximo de utilidades contables no grabadas en cabeza de socios. ¿Ya? Entonces, se los hice comparativos. ¿Cómo es el cálculo hasta el año, con un resultado del año 2012 y cómo va a ser el cálculo con un resultado del año 2013 o siguientes? Entonces, miren, ¿de qué parte este ejercicio? Los datos que necesitamos para este ejercicio, ¿cuáles son? Conocer cuál es la utilidad contable después de impuestos. Entonces, en ambos ejercicios, digamos que es 50 millones. Vamos a estudiar primero cómo es el cálculo en el 2012, completico, y luego miramos cómo es el cálculo en el 2013 y se van a dar cuenta de los cambios. Entonces, primera columna, ¿cómo es el cálculo hasta el ejercicio 2012? Ustedes están cerrando ya el ejercicio 2012. Entonces, en la contabilidad, la utilidad que se pueda pasar como no grabada a los socios, hay que tenerla discriminada y se obtiene de este cálculo. ¿Se acuerdan de eso? En la contabilidad,
vamos a hablar como los contadores en la 37, en la 37 donde van a quedar las utilidades del ejercicio 2012 porque se van a volver utilidades del ejercicio anterior, ¿sí? Hasta el cierre del 2006, del 2012 la vas a tener en la 36, si llega enero primero y la volteas a la 37, ¿sí? Esa es pura contabilidad. Entonces, en la 36 o en la 37, donde ya dejes la utilidad del 2012, usted tiene que discriminar cuánta de esa utilidad contable va a pasar como no grabada y cuánta puede pasar como grabada. ¿Cómo se saca esa parte grabada y cómo se saca la parte no grabada? Con esta fórmula, ¿cierto? Entonces, tuvimos la fórmula para el 2012. Necesitamos conocer cuál es la utilidad contable después de impuestos. La tenemos allá tomada del PIG. Y tomamos unos datos de la declaración de renta. ¿Cuáles son los datos que necesitamos tomar de la declaración de renta? Ahí dice, la renta líquida gravable, sin importar si salió de la renta ordinaria o sobre la presuntiva. Entonces suponga que son 10 millones. Menos el impuesto básico de renta, el que se liquida antes de los descuentos. Nota, las empresas editoriales deben tomar en cuenta en este punto lo indicado en el artículo 22 de la ley 98 del 93, que les pide hacer un cálculo especial ahí a las empresas editoriales. Entonces, aquí restamos, a la renta líquida restamos el impuesto básico de renta, 3.300.000, menos descuento del impuesto de renta por el concepto de impuestos pagados en el exterior sobre rentas por dividendos. En el 2012, ¿eso se aplicaba para el ejercicio? No. ¿Sí ven? No. Entonces eso va a ser algo que solo va a aplicar en el 2013. Sigamos con el 2012. Más ganancia ocasional gravable. O sea, usted va a su formulario de la declaración de renta y saca de allá el renglón que diga ganancia ocasional gravable. Suponga que eran 5 millones. Menos impuesto de ganancia ocasional, 1.650.000 pesos. Al 33%, ¿cierto? Más ingreso no grabado por dividendos que la propia sociedad había recibido como no grabados durante el ejercicio por ser una sociedad que es socia de otra. Entonces suponga que esta sociedad, por ser socia de otra, en su renta fiscal tenía ingresos por dividendos que la propia sociedad los recibió como no grabados. Entonces eso siempre se ha sumado aquí en este punto del cálculo. ¿Listo? Sigamos. Sigue diciendo, o lo puedo leer aquí en la pantalla para que no se me bloquee la pantalla. Más deducción por inversión en activos fijos productivos del artículo 158 raya 3. Esta deducción solo puede seguir figurando en las empresas que incluyeron ese beneficio en sus contratos de estabilidad jurídica, ley 963, no es ley 962, sino ley 963 del 2005 y artículo 2 del decreto 567 firmados con el Estado. Esa parte la tienen también clara, que usted, a pesar de que ese beneficio se le acabó a la mayoría de los contribuyentes, hay empresas que alcanzaron a incluir ese beneficio en sus contratos de estabilidad jurídica, y entonces así estemos en el ejercicio 2011, 2012, 2013, ellas van a poder seguir disfrutando de ese beneficio. Es las que hayan incluido ese beneficio en sus contratos de estabilidad jurídica. Y lo de los contratos de estabilidad jurídica, entonces entendamos que ya se acabaron, ya no se pueden firmar nuevos contratos de estabilidad jurídica. Esta ley 1607, Santos le quebró el huevito a Uribe. O sea, sí, le acabó la ley de la estabilidad jurídica para inversionistas. Ya no se van a permitir firmar más contratos de estabilidad jurídica nuevos. Los que ya los alcanzaron a firmar hasta el 2013 o que los pusieron a estudio y a consideración del gobierno, si se los aprueban, listo, todos ellos sí pueden seguir con su contrato de estabilidad jurídica, pero ya no se van a permitir firmar nuevos contratos de estabilidad jurídica. Los contratos de estabilidad jurídica permitían que las empresas blindaran las normas. Y si con el tiempo una norma se iba a elevar el impuesto, a ellas no les aplica, o si con el tiempo una norma les iba a quitar el beneficio tributario que ellas habían blindado, a ellas no se le perdía su beneficio. Eso se llama un contrato de estabilidad. Se les estabilizan sus impuestos y ellas tienen ese cambio que darle al Estado una prima gigantísima sobre los montos que van a estar invirtiendo en Colombia. Esa ley 963 era especial, pero entonces entendamos que la oportunidad de firmar esos contratos de estabilidad jurídica solo fue hasta el 2012. Ya no se van a aprobar más nuevos contratos de estabilidad jurídica. Entonces, en este ejercicio, suponga que estamos mirando el ejercicio 2012 de una empresa que sí usó ese beneficio porque lo tiene incluido ¿en qué? En su contrato de estabilidad jurídica, porque lo tiene incluido en su contrato de estabilidad jurídica. Sigo. Más el mayor valor por deducción especial fiscal por inversiones en o donaciones a los proyectos de investigación tecnológica, artículo 158 raya 1. ¿Ustedes no han explotado ese beneficio? Ese es importantísimo. Ese les está dejando, si usted se dedica a desarrollar proyectos de investigación científica, tecnológica, usted va a poder deducir el 175% de lo que invirtió en esa investigación tecnológica. Y si usted no está desarrollando esa inversión
Usted no es el ejecutante de la investigación tecnológica, sino que es un donante a los que van a estar haciendo la donación. A usted también le dejan restar el 175% de la donación que hizo a esos proyectos. Entonces eso es más interesante que el otro que tenían, donde solo podían restar el 30% del activo fijo productivo. Hay que explotar ese 158-1 y trae la ventaja de que el donante o el inversionista, ese exceso que se tomó en la declaración de renta, porque, por ejemplo, si usted le donó un proyecto de investigación científica, usted le donó 100 millones, ¿qué haces en la declaración de renta? Te restas 175 millones. Entonces, ¿cuánto te restaste en exceso en comparación con lo que sí verdaderamente habías aportado? Te restaste 75 millones de más en la declaración de renta. Esos 75 los traerías aquí. Entonces, en este ejercicio, suponga que ese exceso que llevaron a la declaración de renta, lo que excedía el 100%, daba era 20 millones. Se suman para que puedan sumar en el cálculo del monto máximo no gravable en cabeza de accionistas. O sea, es un súper beneficio. La gente todavía como que no lo ha explotado o no lo ha tenido presente. Pero entonces lo creó la ley 1450 del 2011, o eso venía incluso antes de la ley 1450, pero la ley 1450 lo perfeccionó. Y tiene esa ventaja de que el que invierta en ese proyecto o el que haga la donación al proyecto, el exceso que llevó a la declaración de renta como deducible lo suma aquí en el cálculo de los dividendos no grabados. Ahí cerramos y decimos que monto máximo que se puede distribuir como no grabado. ¿Cuánto da? 61 millones. Los que trajeron calculadora me ayudan a mirar si estoy equivocado o no. ¿Desde dónde sumé? Desde los 10 millones. Estoy tomando desde los 10 millones. El otro dato de arriba de la utilidad contable lo vamos a usar para otra cosa. ¿Listo? Entonces, desde los 10 millones, sumas y restas da 61 millones de pesos. Y vamos a hacer ya la distribución o la clasificación de la utilidad contable entre los socios. Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio? ¿Cuánto tenemos para distribuir entre los accionistas? 50. ¿Y cómo van a pasar? No grabados, ¿sí o no? Porque hasta 61 tengo el límite para pasarlos como no grabados. Entonces, por eso están viendo allí, distribución de la utilidad contable entre los socios, parte que pasaría como no grabada, 50, parte que pasaría grabada, 0, total entregado, 50. ¿Qué entienden ustedes ahí? Que se desperdició ¿cuánto? Se desperdiciaron 11 millones de pesos. No le pudimos sacar jugo a 11 millones de pesos, ¿sí o no? Entonces sigamos hacia abajo, que el ejercicio no ha acabado en esa columna. Sigamos. Entonces dice, valores que se controlarán en cuentas de orden y se tomarán en cuenta en los cálculos de las utilidades contables no grabadas de otros ejercicios. Hasta el 2012, si a usted se le formaba este escenario, en este escenario que estamos teniendo nosotros, 61 es mayor a 50, entonces estamos desperdiciando 11 millones de pesos. De esos 11 millones, ¿cuánto podía yo meter a la cuenta de orden y tenerlo allí para poderlo incluir en mis cálculos de utilidades no grabadas de los siguientes ejercicios? Solo la parte que proveniera de la deducción especial por inversión en activos fijos, solo esa parte. ¿Y en este ejercicio cuánto es? 1 millón. Entonces, ese 1 millón lo puedo poner en una cuenta de orden y ese 1 millón lo voy a usar ¿en qué cálculos? En cualquiera de los cálculos de los años siguientes. Era en cualquiera de los cálculos de los años siguientes. Y hasta ahí cerramos el ejercicio. Entonces, eso es lo que pasó hasta el 2012. Ahora miremos el 2013. Miremos el 2013. ¿Cómo se producen los cambios en el monto máximo de las utilidades no grabadas? Entonces, seguimos con el mismo escenario. La utilidad contable después de impuestos es 50. La renta líquida gravable es 10 millones. El impuesto básico de renta, 2.500.000. ¿Por qué tiene que bajar? ¿Sí o no? Bueno. Descuento del impuesto de renta por el concepto de impuestos pagados en el exterior sobre rentas por dividendos percibidos en el exterior. Aquí en este ejercicio 2013, sí tengo que restar ese descuento. Eso es una de las novedades. Aquí sí tengo que restar ese descuento. Más ganancia ocasional gravable, 5 millones. Menos impuesto de ganancia ocasional. ¿Cuánto es? El 10, ¿sí o no? Digamos, más ingreso no grabado por dividendos que la propia sociedad había recibido como no grabados durante el ejercicio por ser una sociedad que es asociada a otro, los mismos 30. Más deducción por inversión en activos fijos, el mismo millón. Más el mayor valor por deducción en los proyectos tecnológicos, los mismos 20. ¿Cuánto me da el monto máximo? 62.800. Y voy a entregar 50. Entonces, ¿cómo pasan todos los 50? Como no grabados. ¿Y cuánto estoy desperdiciando en teoría?
no se van a desperdiciar, no se van a desperdiciar, porque entonces ahora esos 12.800, por favor me corrigen, me hacen lo siguiente en el ejercicio de ustedes. En la fila donde se hablaba del millón de pesos, y mirando la columna que estamos examinando, que es la del 2013, coloque más bien un mensaje, dice, ver lo que ahora dice la siguiente fila. ¿Sí? ¿Sí me alcanzan a ver hasta acá? Los que tienen otros proyectores allá. Estamos mirando la última columna, y en la columna donde se hablaba del millón de pesos, quita ese millón de pesos y coloca el mensaje que diga, ver lo que ahora dice la siguiente fila. ¿Listo? Y la última fila, entonces, ahí les había quedado impreso a ustedes que 11.800, colóqueme los 12.800. ¿Por qué los tengo que poner todos los 12.800 en la última fila? Para que la última fila se lea de la siguiente forma. Allí también me corrigen, les voy a ir leyendo y ustedes van tachando allá lo que me quedó equivocado. Entonces, ¿cómo se va a leer la última fila? La última fila va a leerse así. Exceso del monto que se hubiera podido pasar como no grabado, pero que no se pudo aprovechar en este ejercicio y sí se usará en el cálculo de las utilidades no grabadas de los 5 ejercicios siguientes o los 2 ejercicios anteriores. Tache lo demás, ¿sí? Tache todo lo demás, ¿sí? Y me agrega esto, lo que sí le diga es, y que fue un exceso formado por 2 puntos. A, por los ingresos no grabados por dividendos que en este ejercicio recibió la propia sociedad. ¿Sí? Voy en A. Sí, entonces, y que fue un exceso formado por 2 puntos. A, por los ingresos no grabados por dividendos que en este ejercicio recibió la propia sociedad por ser socia en otra. B, por la utilización del beneficio de la inversión en activos fijos productivos. Artículo 158, raya 3. Y C, por la utilización de la deducción o donación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, artículo 158, raya 1. Si el exceso se nos está formando por cualquiera de esas 3 partidas, ¿sí? Si el exceso en realidad se está formando es por la utilización de esas 3 partidas, entonces usted dice, en nuestro ejercicio, esos 12.800.000 tienen de todos esos tipos de conceptos, ¿cierto? Técnicamente o aritméticamente, los 12.800.000 sí corresponden a todos esos tres. Pero si usted tuviera una depuración en la que el exceso se le está formando por culpa, digamos, de que es una renta exenta, la que le rebajó la renta líquida y todo, alguna otra partida que haga que se forme un exceso que no sea por estos 3 conceptos, si el exceso no se formó por ninguno de estos 3 conceptos, no podrías formar este exceso que es un exceso con el que te vas a beneficiar de afectar el cálculo de los siguientes años. El exceso se tiene que haber formado por estos 3 conceptos, ¿listo? Entonces, ¿qué vas a hacer con estos 12.800.000? ¿Qué vas a hacer con los 12.800.000? ¿Sí? Profe. Esta parte no está en las láminas de ustedes. Esta parte que sigue no está en las láminas de ustedes. ¿Cómo se controlan los 12 millones? Profe. Señora. Ya es el tiempo. Listo, ya les quito la... Listo, entonces coloquemos ahí un titulito que nos diga... Ah, perdón, tómame el tiempo ahí, ¿vale? 104. No es 04, ¿listo? Y coloquemos un título que diga limitaciones al ejercicio o al poder de imposición fiscal. ¿Listo? Limitaciones al ejercicio del poder de imposición fiscal. Recuerden que fundamentalmente si yo en un momento determinado estoy como legislador, pues obviamente debo tener, ¿cierto?, algún bloqueo, porque si no se vuelven locos aquí sacándonos impuestos por donde quiera. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Muy bien. Por favor, me activan las camaritas ahí un momentico para
Sari, Listo. Muy bien. Entonces, pues yo pienso que dejamos ahí y continuamos mañana. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, Vale, señor. Estamos profe. peor de enredados, Viviana. ¿Listo? Bueno, hablamos mañana de todas maneras a ver cómo. Suerte, pues. Listo, profe. Que le vaya Gracias, bien si no profe. llegan tarde del otro lado. No, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, profe, Bueno, gracias. que descanse. Hasta luego. gracias, profe, chao. Hasta luego, gracias. Con mucho gusto. Mucho gusto, chao. ¿Alcanzas a ver?